Rivadeneira, ya está. Hola compañero, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos. Perfecto. Es importante que tenemos todos, estamos en audio. Bueno, ya empezamos a grabar. Entonces, a ver. Saludos a quien corresponda. Somos estudiantes de la maestría en Derecho Procesal. Esta es la materia de teoría procesal y constitucional en el examen integrador. Somos el grupo 5. Y en el tema de garantías jurisdiccionales hemos tomado la acción de protección número 07111-2011-1609 que revisa la Corte Constitucional en la sentencia número 904-12-JP-19. En esta sentencia se trata el desarrollo del concepto de violencia obstétrica en la ley integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Se analizan también derechos fundamentales como las garantías normativas. En este punto, para hablar de los antecedentes de dicha sentencia, le damos paso al abogado Bernardo Puya Coronel. Abogado Bernardo, tiene usted la palabra. Muchas gracias, estimada doctora, estimados compañeros, muy buenas noches, estimada docente. Como antecedentes del caso tenemos que Jessica del Rosario Nole Ochoa, afiliada al IES durante su embarazo, acudió a sus controles prenatales al Hospital Provincial del IES, Regional 9 en Machala, estando al día en sus planillas por parte de su patrono. El 21 de mayo del 2011, a las 18 horas, con dolores de parto, ingresa en dicho hospital, en el cual, pese a los reiterados gritos de dolor, no es atendida por personal capacitado. A las 0 horas con 50 minutos del día 22 de mayo del 2011, da a luz sin asistencia médica adecuada, por lo que hubo complicaciones en su salud por una fuerte hemorragia producto del parto. A las 4 a.m. del mismo día, el personal del IES le informa que debe marcharse ya que se dispuso su traslado a un hospital público porque, palabras textuales de los funcionarios que se acercaron a ella, no posee vigencia de derecho por no tener aportes suficientes y por una supuesta falta de pago patronal, trasladándole 4 horas después del alumbramiento a un hospital público. El día 23 de mayo, es decir, al día siguiente del parto, se solicitó un reporte actualizado de pagos de la señora Jessica Nole Ochoa, en el que se podía evidenciar que el paciente estaba al día en el pago de sus planillas. El 22 de septiembre del mismo año, la presunta víctima presenta una acción de protección en contra del IES, demandando a su director Colón Ortiz Salazar y de forma solidaria a Wilson Solórzano Zambrano y Carlos Regalo, director regional, por haberla derivado a otro hospital y haber vulnerado su derecho a la salud. La demanda es aceptada en primera instancia y confirmada en la sala provincial. El 30 de agosto del 2012, la Corte Provincial de Justicia del Oro remite la acción de protección número 071-11-2011-1609 a la Corte Constitucional. Como partes procesales podemos identificar como legitimada activa a Jessica del Rosario Nole Ochoa y legitimado pasivo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la persona de su director Colón Ortiz Salazar, de forma solidaria, Wilson Solórzano Zambrano y Carlos Regalo, director regional. La competencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 436 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con los artículos 2 y 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el Pleno de la Corte Constitucional es competente para expedir sentencias que constituyen jurisprudencia vinculante y precedente de carácter erga omnes en todos los procesos constitucionales que llegan a su conocimiento a través del proceso de selección. Esto en cuanto a mi participación. Continúo con ustedes, compañeros. Muchas gracias. Le agradecemos la intervención al abogado Bernardo Puya y le damos paso a la abogada Marcia Jarrín, quien va a tratar sobre los derechos vulnerados, señalamiento de los mismos en la legislación pertinente. Abogada Jarrín, continúe usted. Abogada Jarrín, su micrófono. Buenas noches, compañeros. Referente a la vulneración, pues, de los derechos de esta persona, pues, los vemos en el artículo 35, se vulnera al no garantizar la atención prioritaria a grupos como mujeres embarazadas,
violando sus derechos. Así también tenemos el artículo 43, se viola al negar a las mujeres embarazadas la atención médica adecuada durante el embarazo y el parto. El artículo 32, la violencia obstétrica, vulnera este derecho al poner en riesgo la salud física y emocional de la mujer embarazada. El artículo 34 de la Constitución se vulnera al no proporcionar a la mujer embarazada la seguridad social necesaria para proteger su salud y bienestar durante el embarazo y el parto. Así también tenemos el artículo 367, la violación ocurre al negar el acceso a servicios de salud públicos y universales, o al involucrar entidades privadas que no garantizan la calidad y la accesibilidad de la atención médica. Podemos indicar que la violencia obstétrica contra una mujer embarazada constituye una clara vulneración de todos los artículos que he mencionado, los cuales garantizan el derecho a la salud, a la seguridad social y a la protección de los grupos de atención prioritaria, incluyendo a las mujeres embarazadas. Puede continuar, compañero. Gracias por la intervención. Ahora le damos paso al abogado Eddie Rivadeneira, quien va a hablar sobre los conceptos que desarrolla la Corte y los principios aplicados y cuál es el tipo de análisis que realiza la Corte Constitucional en esta acción de protección. Abogado Eddie Rivadeneira, escuchamos. Muchas gracias, compañeras y compañeros presentes. Muy buenas noches. Quien interviene en este análisis soy el abogado Eddie Fernando Rivadeneira para efecto de audio. El tema que me ha tocado es sobre el concepto que desarrolla la Corte la Corte de Principios Aplicables de Tipos de Análisis en la sentencia número 904-12 JP 19 sobre la negativa de atención en el embarazo y la violencia obstétrica. El tema de la mujer embarazada que es ingresada a un hospital del IES con dolores de parto a dar a luz sin asistencia médica adecuada por no tener la vigencia de derechos, no tener aporte suficiente y por una supuesta falta de pago patronal. La Corte Constitucional en esta sentencia por el juez ponente Ramiro Ávila Santamaría hace su análisis que no se han aplicado sus principios fundamentales que están consagrados en la Constitución de la República del Ecuador ante la ciudadana que ha presentado su demanda ante la Corte Constitucional. Han vulnerado los principios de derechos a la salud, ocupa un lugar especial en la Constitución y en el sistema jurídico ecuatoriano. La salud es uno de los deberes primordiales del Estado. Está consagrado en el artículo 3.1. Según la Constitución, en el artículo 32, la salud es un derecho y la prestación de los servicios de salud se regirán por los principios de calidad, eficiencia, eficacias y precaución. También se dice que la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible que la salud que le permita vivir dignamente. El derecho a la salud está reconocido en numerosos instrumentos del derecho internacional que son vinculantes para el Ecuador. La Declaración Universal del Derechos Humanos, que está en el artículo 25, el Pacto Internacional del Derecho Económicos, Sociales y Culturales, que está en el artículo 12, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, que está en el artículo 5, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es el artículo 12, la Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 24, el protocolo adicional a las convenciones americanas sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que está en el artículo 10. La Constitución determina en los artículos 34 y 367 que la seguridad social es un derecho irrenunciable y que se regirá, entre otros, por los principios de universalidad, suficiencia y eficiencia en el artículo 369, que establece en el seguro que cubrirá todas las contingencias de la maternidad. Ese es mi breve análisis, compañero, de lo de la sentencia que estamos tratando en este.
Gracias, abogado Eddie Rivadeneira, por su intervención. Ahora le solicitamos y le otorgamos la palabra a la abogada Ana Soldado, quien nos va a hablar sobre la decisión que toma la Corte con respecto a esta acción de protección. Abogada Soldado, tiene usted la palabra. Buenas noches, gracias. Bueno, la decisión de la Corte fue lo siguiente. La Corte Constitucional, conforme lo dispuesto en el artículo 436, numeral 6 de la Constitución, el artículo 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, resuelve lo siguiente. 1. Ratifica la declaración de violación de derechos reconocidos en las sentencias el 19 de octubre del 2011, expedida por la jueza del Juzgado Segundo de la Mujer, Familia, Niñez y Adolescencia del Oro, así como el del 20 de abril del 2012, expedida por la Corte Provincial del Oro. 2. Declara la violación de derecho a una atención prioritaria estipulados en el artículo 35 y 43 de la Constitución, que es el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social de la señora Jessica del Rosario Nole Ochoa y reconocer que fue víctima de violencia obstétrica. Es así que la Corte establece las siguientes medidas de reparación integral a favor de Jessica del Rocío Nole Ochoa. A. Ordenar como compensación económica que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social reconozca a la señora Ochoa los gastos de salud en los que incurrió al no ser atendida en el IES. Que el IES deberá entregar a la señora antes mencionada los $5,000 americanos por conceptos de daño inmaterial producido por la violencia obstétrica. Establecer como medida de satisfacción en el término de un mes, el IES por una sola vez publique en un periódico de amplia circulación nacional las disculpas públicas a la señora Nole Ochoa por violación a sus derechos. Ordenar como medida de no reparación que en el plazo de un mes que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social haga un llamado de atención a los servidores públicos de su institución que con sus acciones y omisiones provocaron la violación de los derechos de la señora Nole Ochoa. Es así que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social deberá informar a la Corte Constitucional acerca del cumplimiento de las medidas de reparación integral ordenadas en el plazo máximo de 6 meses y continuarán informando periódicamente hasta dar cumplimiento cabal a la sentencia dictada por la Corte. Gracias, compañeras. Pues bien, esa ha sido la intervención del grupo número 5 de la materia Teoría Procesal y Constitucional, esperando que el trabajo presentado junto con la memoria técnica que juntamos a este video sea del agrado. Nos despedimos de la docente pertinente. Así que, compañeros, gracias a todos ustedes por su intervención. Gracias, compañeras, compañeros. Muchas gracias, Excelente compañero. noche. Muchas bendiciones.